Yo ahorita la aprendo. Bueno, estamos en el curso de Química 3. Vamos a realizar el análisis de unos artículos científicos. Somos estudiantes de Ingeniería Ambiental y el grupo está conformado por Mariana Duque Granda, Estefanía Palacio, María Isabel Santamaría y Sebastián López. Estos son los 3 artículos que vamos a tratar. A medida que vamos avanzando la presentación, diremos puntos importantes de cada uno. El primer artículo es el impacto de las condiciones de cultivo en la productividad de la biomasa de las microalgas y su contenido de lípidos. Iniciamos por la problemática. Listo, tenemos que la problemática de este primer artículo son que los combustibles fósiles representan aproximadamente el 80% del consumo mundial. En este caso, ya sea de energía, combustibles para los carros, camiones, producción, y obviamente que utilizando estas fuentes de energía no renovables como la única fuente de energía que tenemos hasta el momento, hace que en diversas aplicaciones o en materias primas esto contamine más a nuestra tierra. Sin embargo, también el uso de combustible emite una gran cantidad de sería el calentamiento global, que aumenta la preocupación en muchas ciudades del mundo sobre las reservas del petróleo y las consecuencias ambientales. Por esta circunstancia, los científicos han despertado demasiado interés en desarrollar energías alternativas, que han culminado con la creación del biodiesel, y este biodiesel tiene una serie de ventajas que van a ser explicadas por mis compañeras. Listo. Entonces acá pues se utilizan las algas. Las algas son un grupo de organismos que son predominantemente acuáticos y fotosintéticos. Y ellas pueden crecer tan solas o en compañía de otros organismos. Las especies de algas se pueden caracterizar según su tamaño. Por un lado tenemos las macroalgas, que son algas que podemos ver a simple vista, multicelulares que carecen de tallo, hojas y sistemas de raíces. Y estas se pueden ver a simple vista. Por otro lado tenemos las microalgas, que son las que nos interesan en esta investigación. Son organismos unicelulares o pluricelulares fotosintéticos que capturan CO2, captan agua y luz y esto lo convierten en biomasa. Ellas pueden crecer en casi todos los ecosistemas, tanto acuáticos como terrestres, por eso vamos a encontrar una alta variabilidad de especies. Ellas tienen una mayor eficiencia fotosintética que las macroalgas, ya que tienen una estructura celular simple y el crecimiento celular de ellas se da por medio de una solución acuosa. Ellas se promueven como materia prima para biocombustibles de tercera generación debido a varias ventajas. Una de ellas es alta tasa de crecimiento que tienen, alta tasa de producción de lípidos, también pueden fijar CO2 y se pueden cultivar en tierras que no son cultivables. Ellas se pueden utilizar para producir biodiesel, bioaceite, biohidrógeno y bioetanol, por lo que tienen un alto y amplio potencial bioenergético. Y otra ventaja de las microalgas es que se pueden cultivar tanto en aguas residuales como en dulces. Si las vamos a cultivar en aguas dulces, vamos a necesitar agua dulce, nitrógeno y fosfato, mientras que si las vamos a cultivar en aguas residuales o agua de mar, vamos a necesitar menos del 90% del agua dulce que necesitamos en el cultivo de agua dulce y solamente fosfato, por lo que resulta más económico y mejor así. Bueno, en esta parte vamos a hablar acerca del cultivo de las microalgas. El contenido de la biomasa de las microalgas que se utiliza para la producción de biodiesel es el lípido, y el contenido de los lípidos dentro de las microalgas puede variar según el tipo de cultivo en el cual se encuentre. El cultivo de las microalgas se puede clasificar como sistema de cultivo abierto o sistema de cultivo cerrado.
El sistema de cultivo abierto son como estanques, lagos, los cuales tienen menos costos de construcción y de mantenimiento. Cabe resaltar de que estos dos tipos de cultivos tienden a tener sus pros y sus contras. Encontramos que el sistema de cultivo abierto viene funcionando desde 1950. Este sistema de cultivo se utiliza ya que requiere menos capital y menos costo operativo, pero este a su vez tiende a ser muy susceptible a la contaminación, entonces tiende a que el cultivo que se esté produciendo en dicho momento tienda a contaminarse fácilmente. En estos tipos de cultivo encontramos tres tipos de microalgas que comúnmente son utilizados en los estanques abiertos, los cuales son la Scendesmus, espirulina y la Shorella. Dentro de estos sistemas podemos encontrar el modo carrera o el estanque circular. Pasando al sistema de cultivo cerrado, el sistema de cultivo cerrado es un fotobioreactor que se lleva a cabo en una reacción fotobiológica para el crecimiento de las microalgas, bajo un control, el cual permite el cultivo de las especies que es casi imposible de cultivar. Este evita la evaporación del agua, reduce el riesgo de contaminación y permite mayores concentraciones de células, pero es mucho más costoso y difícil de operar. Dentro de estos encontramos los fotobioreactores tubulares. Dentro del sistema de los fotobioreactores podemos encontrar que este se desglosa en dos partes, el fotobioreactor tubular y el fotobioreactor de panel plano. Dentro del fotobioreactor tubular podemos encontrar fotobioreactor vertical tubular, columna de elevación de aire o columna de burbujas. También podemos encontrar reactor helicoidal tubular, cilindro y cono. Bueno, a continuación vamos a hablar de los factores que afectan el crecimiento de las microalgas. La intensidad y la frecuencia de la luz es un aspecto importante, ya que de esto depende la fotosíntesis de ellas. Es decir, una intensidad y frecuencia de luz óptima para ellas permite que se fije el carbono y que el CO2 se pueda convertir en carbohidratos y proteínas y pueda liberar oxígeno en su proceso. La temperatura afecta la tasa de crecimiento y su producción de lípidos, que es muy importante a la hora de utilizarla como un biodiesel. Esta usualmente se adapta a muchos tipos de temperatura, lo normalmente es entre 20 y 30 grados. Y una baja temperatura no permite el proceso metabólico de las células. El pH es un factor importante ya que afecta a diferentes procesos celulares como el metabolismo, las proteínas y su estructura. Usualmente se adapta a varios tipos de pH y salinidad. Los nutrientes son muy importantes porque eso es lo que permite el desarrollo completo de las microalgas. Entonces, si el cultivo no tiene el suficiente nutrientes para las microalgas, entonces estas paran su crecimiento y pues se daña el sistema. Esta es una tabla general del artículo de los análisis de los cultivos, como distintos tipos de microalgas se adaptan a diferentes factores, también en la forma de su cultivo y pues todo este tipo de cosas. El segundo artículo es la integración de la bioremediación de microalgas y la producción de biocombustibles. La problemática. La problemática de este segundo artículo también depende mucho de la primera, ya que vamos a hablar también sobre el agotamiento de los combustibles fósiles, ya que en este caso es algo finito para la población. Junto con las crecientes demandas en todo el mundo de este mismo combustible, el desarrollo de fuentes de energía sostenibles, que en este caso, como estamos hablando de las microalgas y macroalgas, pueden llegar a interceptar la futura crisis energética. Con los avances en el campo de la ciencia y la tecnología, se prefieren los enfoques polivalentes. En este caso sería para aprovechar al máximo los esfuerzos utilizados para el desarrollo de un proceso. Las microalgas son organismos acuáticos que se han presentado como posibles candidatos para mejorar estas tecnologías y reemplazar nuestro antiguo biodiesel.
ya que primero son muy respetuosos con el medio ambiente y ayudan a la eliminación de contaminantes ambientales utilizando métodos sostenibles. En este caso es siempre una de las áreas de impulso de la investigación, ya que el tema de las microalgas se pueden utilizar ya sea para eliminar los contaminantes y a la vez la extracción simultánea del biocombustible del mismo cultivo. Son un candidato muy prometedor hacia las tecnologías de bioremediación verde. En este caso mis compañeros van a seguir comentándole la problemática. Listo, acá tenemos la microalga oleaginosa. Entonces ellas tienen un rendimiento de aceite mucho más alto que en cualquier otro cultivo convencional. Como ya dije, las microalgas pueden ser cultivadas tanto en agua salubre como en aguas residuales, disminuyendo así la presión sobre el agua dulce requerida para la producción de alimentos. Acá tenemos dos especies de microalgas, una se llama la Croella singularis y otra la Neocloris oleabundans. Ellas se han identificado como materia prima potencial para el biodiesel, ya que pueden reservar lípidos hasta el 80% del peso de la biomasa seca. Y también han desarrollado diferentes mecanismos intercelulares y extracelulares que les permite defenderse de la toxicidad por los metales pesados que a los que tengan que enfrentarse. Y por último, también son capaces de consumir el nitrógeno reducido en las aguas residuales. En esta parte vamos a hablar acerca de la extracción del biodiesel a partir de los carbohidratos. Entonces, ¿qué pasa? Como primeramente se realiza un análisis a los carbohidratos, este análisis consiste en realizarse físico y químico, del cual se va a extraer la biomasa. Ya después de que se extrae la biomasa, vamos a realizar la extracción de los lípidos para poder obtener el biodiesel, donde estos lípidos van a pasar por un proceso de transcenterificación que allí se van a encontrar los lípidos combinados junto con metanol o etanol, tienen un tiempo prudente para una fermentación, luego son pasados a un catalizador y ya como finalmente obtenemos el biodiesel. Bueno, este es el proceso para obtener el biocombustible. Se parte de en este caso, de un tipo de alga que se le extraen los lípidos, ya que los lípidos no nos permiten realizar la hidrólisis para separar las cadenas grandes de azúcar que tiene para que se pueda fermentar con una levadura común. Luego procede a la etapa de la destilación para separar el agua del alcohol. Luego una deshidratación y que es como en unas torres grandes se pone el alcohol para que salga de una manera mucho más pura y de ahí se puede obtener el bioetanol. El tercer artículo es la integración de la bioremediación de aguas residuales textiles con la producción de biodiesel utilizando microalgas, en este caso Shirella vulgaris. La problemática. En este artículo tenemos que la problemática es la conservación del medio ambiente y el miedo de los países por su seguridad energética, ya que han sido graves desafíos para la economía mundial debido a la rápida industrialización de las zonas francas, de nuestras zonas de trabajo y de la mano obrera. Y los recursos naturales como el agua y en este caso el combustible fósil se han utilizado ampliamente para satisfacer las necesidades antrópicas del ser humano. El uso excesivo de estos recursos naturales han amenazado la sostenibilidad ambiental y ecológica de los procesos industriales, ya que estos procesos industriales tienen un grave problema que es su liberación de gases tóxicos al medio ambiente y la producción de agua contaminada, que en este caso sería tóxica para los receptores ambientales. Tenemos que la industria textil consume una gran cantidad de agua dulce para satisfacer sus necesidades de procesamiento y generar aguas residuales que contribuyen entre el 30 y el 50% del total de aguas residuales anualmente.
Las aguas residuales textiles contienen tintes orgánicos, colores fuertes, alta concentración de DQO y metales pesados como el fosfato, nitrato y sulfatos, que degradan el medio ambiente de varias formas diferentes, ya que estos contaminantes impactan a la salud acuática, terrestre y humana. Algunos de estos pueden llegar a ser cancerígenos, mientras que otros causan pérdida de la vía o eutrofización, lo que es perjudicial para la salud de las plantas y del agua. De esta situación surge la remediación y es lo interesante de la integración de la bioremediación que van a explicar mis compañeras. Acá encontramos cómo es un tipo de fotobioreactor. Entonces, en este caso se utilizó un conjunto de 6 PBR de vidrio. El PBR es un material que se utiliza específicamente para los fotobioreactores que se van a usar para cultivos de microalgas. Se fabricó en este caso una columna de burbujas de extremo cónico PBR. Estos cuentan con un diámetro interno de 53 milímetros, a una altura de 620 milímetros y a un volumen de trabajo de 1 litro. Cada vidrio PBR se separaron entre sí a 100 milímetros. Los cuentan con unos conjuntos de LED que tienen una intensidad luminosa en el rango de 4.000 a 500 luz. Se colocaron alrededor de PBR y se conectaron a un controlador de iluminación ajustable. Se conecta una bomba de aire con los medidores de flujo para suministrar el aire ambiente. La aireación es una parte complementaria del crecimiento aeróbico de las microalgas para llevar a cabo la fosforilación oxidativa para poder generar energía celular, para así poder llevar a cabo diversas funciones microbianas. Además, el aire también es necesario para el crecimiento autótrofo de las microalgas en lugar de carbono orgánico. Cada PBR se selló con un corcho de silicona bien ajustado, con 3 líneas de tubos de silicona a través del corcho para la recolección de muestras de microalgas, ya sea purga de aire, emisión de gases. Listo. Lo que se obtuvo pues en el crecimiento de las microalgas es que se encontró que la C. vulgaris es una microalga de agua dulce y ampliamente utilizada en aguas residuales, y debido a su capacidad para tolerar altas concentraciones de nutrientes y convertirlas en productos de alto valor, incluido el biodiesel. Entonces, en este estudio, C. vulgaris fue probado para tratar con TWW, que son aguas residuales textiles, y producir biodiesel simultáneamente. Entonces, los resultados mostraron que C. vulgaris podría crecer con éxito en aguas residuales, y el mecanismo típico de crecimiento de las microalgas se informa en 3 fases. La primera fase de retraso, la fase exponencial y la fase estacionaria o de muerte. El mayor crecimiento que se observó de esta microalga fue en las aguas residuales, y el menor crecimiento fue en las aguas residuales pero sin diluir. Resultó que la composición de nutrientes en el medio de agua residual era adecuada para el crecimiento de C. vulgaris, y también se estudió, pues se hizo en medio sintético, que es BG11, y ese tiene diversos contaminantes, y resultó que pues el mejor fue el de aguas residuales. En esta gráfica tenemos la capacidad de las microalgas en los medios de aguas textiles diluidas y sin diluir, la capacidad de remover el MB, que es un contaminante, que es un colorante que se usa para teñir ropa. Se encontró que tuvo un mayor éxito de remoción en las aguas diluidas que en las sin diluir. Esta gráfica no tiene en cuenta el medio BG11, que fue el sintético, ya que pues no se le añadió ningún tipo de colorantes a ese medio.
Bueno, aquí tenemos la capacidad de eliminar fosfatos y nitratos. Estos son los alimentos para estas microalgas. Se tuvo una mayor remoción de nitratos y fosfatos en el medio BG11, ya que como es un medio preparado, contaba con la capacidad suficiente para alimentar a las microalgas. Por el contrario, las aguas textiles residuales no tenían los suficientes nitratos y fosfatos para la alimentación de estas microalgas. Bueno, aquí vemos que la metodología que se utilizó para este artículo, que se caracterizó las aguas residuales, es decir, se identificó qué contaminantes tenían, de dónde provenían y todas esas cosas. Luego, por otro lado, se hizo la cultivación de las microalgas con unas cepas madres en los bioreactores que mi compañera anteriormente mencionó. Y ya pasamos a la etapa de la bioremediación, el proceso de adaptación en el cual las microalgas, después de estar en un bioreactor, pasan a las aguas residuales y se adaptan, algunas mueren, otras sobreviven. Ya las que sobreviven son un cultivo de microalgas adaptadas. Luego se degradan los nutrientes, que como les conté ya se nutren de fosfatos y nitratos. Ya esa muestra tratada se separa el agua de la biomasa. Entonces ya se tiene agua residual clarificada, sin contaminantes o con una poca cantidad de ellos, y la biomasa, que se le puede hacer un tratamiento para obtener biodiesel, biocombustible y todas esas cosas positivas que podemos sacar de las microalgas. Ese es un factor muy importante, ya que de un proceso podemos sacar dos beneficios, que es la remoción de los contaminantes de las aguas residuales y una obtención de otra alternativa que no sean los combustibles fósiles. Las conclusiones. En este caso que tenemos de las conclusiones, podemos acertar que las microalgas son una fuente muy renovable de biocombustible de tercera generación. Como decían mis compañeros, ya que se puede crear bioaceite, biodiesel, bioetanol y biometano, que estos han generado gran interés en todo el mundo, ya que el biodiesel producido a partir de las microalgas es un fuerte sustituto del diésel convencional, ya que es un combustible neutro en carbono que puede superar las limitaciones de los biocombustibles de primera y segunda generación. Tenemos también que a pesar de los beneficios de las tecnologías de bioremediación, existen algunas dificultades, que estas dificultades en este caso serían la presión política de los países grandes generadores de combustible fósil y la poca inversión a los proyectos como fueron estos artículos. Tenemos que la bioremediación ofrece muchas ventajas sobre los tratamientos físicos y químicos utilizados para tratar el agua y el suelo contaminado, y que este misma suele tener menores costos que otros tratamientos, como la incineración utilizada o el combustible fósil utilizada para remover sustancias tóxicas del suelo. Esto es todo, profe. Muchas gracias. Que tenga buena noche. Gracias por su atención.